Hola, buenas tardes amigas y amigos del Patrón de la Tarde. Ya son las 4:32 de la tarde. Nosotros esperamos estar con usted hasta las 7 de la noche aquí, escuchando sus llamadas, la entrevista, los comentarios y los análisis aquí en el Patrón de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 3 de julio del año 2025. Hoy es Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, hoy, o funda, como le llamamos nosotros en Puerto Rico. En Estados Unidos y otros países le llaman bolsas a los envases de plástico. Hoy es Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi. Ustedes saben lo que es eso. Es una enfermedad que conlleva varias anomalías congénitas. Entre las principales características se encuentran los pulgares y dedos gordos de los pies anchos, un tamaño de cabeza pequeño y características faciales muy típicas. Este día se escoge con el objetivo de generar conciencia sobre esta condición genética poco común que afecta al desarrollo físico e intelectual de las personas. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a los oyentes de La Bacana, el Patrón de la Tarde, todas las informaciones a partir de este momento. Así es que Nelson Peralta, Juan Bonilla empiezan el programa del día de hoy. En el transcurso de los próximos minutos tendremos el equipo completo. Se irán integrando los demás panelistas que diariamente llevamos a cabo esta labor informativa. Así es que en el día de hoy también recordamos que 3 de julio de 1982 fue el suicidio del expresidente don Antonio Guzmán Fernández. Bueno, se habla que fue aunque el 3 o el 4. Hay una confusión porque fue en la noche. Se le declaró muerto ya el día 4 de julio. 4 de julio, pero en realidad las informaciones señalan que después de las 9 de la noche de ese 3 de julio de 1982, don Antonio Guzmán se fue al área de barbería del Palacio Nacional, se fue con su revólver, un 38, y entonces se disparó. Un gran revuelo en todo el país, un gran impacto, pero finalmente se registra como 4 del mes de julio, pero todos sabemos que fue, porque un asunto es que tú decidas suicidarte, digamos, 11:10 de la noche, y que finalmente entonces se confirme tu fallecimiento después de las 12 de la noche. Entonces, en realidad se recuerda el 3 de julio de 1982 como la fecha en que don Antonio Guzmán Fernández tomó esa dramática decisión de suicidarse. Así es que recordamos también ese acontecimiento en el día de hoy. Mañana, por ejemplo, se cumple un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos. Mañana no es laborable en Estados Unidos, hay un fin de semana largo. Los norteamericanos se preparan para este fin de semana que es largo, cuando desde 1776, la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Usualmente se celebra con muchas actividades al aire libre, como desfiles, partidos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales. El Día de la Independencia de los Estados Unidos, Independence Day of the Fourth America. 4 de julio, los Estados Unidos, día no laborable. Hay muchas actividades mañana en los Estados Unidos. Ciertamente el presidente don Antonio Guzmán Fernández fue declarado muerto el 4 de julio. Por eso es que es realmente el 4 de julio cuando se recuerda el aniversario fatídico de la muerte de don Antonio, y regularmente se lleva a cabo una misa de recordación en la iglesia La Altagracia. Durante todos estos años, desde 1982, se realiza esa misa y participan sus familiares. Doña René participó en todas, Hipólito Mejía
presidente de la República, ha participado en muchas, y se mantiene doña Sonia Guzmán Viuda Hernández y su hijo Iván Hernández Guzmán, que son los representantes de esta familia, son los que más asisten, y después mucha gente de los PRDistas del partido anterior y del PRM que asisten a esta misa, que es en la Altagracia. Así que mañana esa misa a las 4 de la tarde o las 5 de la tarde regularmente se celebra, y recordamos un año más de la muerte de don Antonio. En el día de hoy, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la DEA, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, han dado la voz de alarma sobre la presencia en el territorio de la República Dominicana, aunque es una alerta internacional, pero lo que se le ha revelado al país es que 4 sicarios mexicanos del brazo armado del poderoso cartel de las drogas, el cartel de Sinaloa en México, estarían en la República Dominicana, y hay una orden de captura para esos 4 individuos: Carlos Alberto Pérez Pereda, Luis Alfonso Pérez Pereda, Daniel Irián Jaques Ortega y César Eduardo González Zavala. Están circulando en todos los medios las fotografías con detalles de las actividades criminales de estos sicarios, estos delincuentes mexicanos que parece que han estado utilizando el territorio de la República Dominicana para sus actividades criminales. Aparte del sicariato, hay revelaciones en el sentido de que están involucrados en actividades de narcotráfico, actividades de lavado de activos, al crimen organizado. Entonces, la voz de alarma, por supuesto, es internacional. No se trata exclusivamente del territorio de la República Dominicana, sino que cuando se trata de situaciones de esa naturaleza, en las que incluso interviene la Policía Internacional, Interpol, es donde quiera que estén. La orden de captura, además, son criminales del más alto nivel. Así es que las autoridades están, ¿verdad?, en una labor de investigación para ver si están en la República Dominicana. La orden es de arresto, de captura, y si está el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos involucrado, se supone que son evidencias contundentes, irrefutables, que hay en contra de esos 4 mexicanos. Aquí en Santiago y en otras ciudades del país, en ocasiones, ¿no?, hemos tenido la presencia de extranjeros, fundamentalmente de colombianos, en torres de apartamentos, ¿verdad?, que tienen esos parqueos soterrados, que prácticamente nadie los ve ni los descubre, en labores criminales, en labores de narcotráfico. Venezolanos, colombianos, y ahora se les revela al país el asunto de estos mexicanos. Bueno, señores, hoy la información en el país de mayor atención que le han puesto los medios de comunicación es la segunda visita que hace de manera particular a un presidente, a un expresidente, el presidente Luis Abinader. Recuerden que la historia fue la primera reunión que se llevó a cabo y después con los 4 expresidentes en el Consejo de Desarrollo Económico, y luego entonces visitó en la oficina presidencial del PLD al expresidente Danilo Medina, y ahora el mandatario Luis Abinader a las 11 de la mañana visitó al expresidente Leonel Fernández. Un ambiente de camaradería, una demostración extraordinaria de madurez
política en la República Dominicana. Esto pocas veces se ha visto, si a menos que no sea en medio de una crisis política de la República Dominicana que estaba al borde de estallar la paz y la tranquilidad de los dominicanos. Esta vez el presidente y los expresidentes se han reunido en paz y tratando de enfrentar en conjunto un problema que nos afecta a todo, que es la presencia haitiana en la República Dominicana. El presidente Abinader visitó a Leonel en Funglode casi 5 años después de que había ascendido al poder y en medio de la situación de la crisis haitiana. La visita marca la segunda ocasión que el presidente acude a un expresidente. Llegó a Funglode a las 11:05 de la mañana. Fernández lo recibió en la explanada del centro de estudio, donde posaron por unos segundos ante los medios de comunicación. La visita marca la segunda ocasión. Ahí lo esperó con dirigentes de la organización de la Fuerza del Pueblo. Saludó a algunos, a Omar y a otros. Y así, después entonces, que conversaron a solas por un buen tiempo, salieron ambos, el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel, y el presidente primero, Luis, habló sobre el objeto de la visita, que ya todos la saben, y después el presidente Leonel Fernández se refirió también y comentó sobre una comisión de la Fuerza del Pueblo que le van a dar seguimiento a esto y van a hacer una propuesta que dijo Leonel Fernández que había encargado al ex vicepresidente Rafael Alburquerque y a otros dirigentes y otros más que iban a trabajar otro punto importante, que iban a enviar la propuesta de la Fuerza del Pueblo. También Danilo Medina hizo lo propio, e Hipólito Mejía tendrá que hacer lo mismo. Ya Hipólito y Luis se juntarán en un desayuno, comiendo mangú, comiendo diríamos yuca, aguacate y huevo en la casa de Hipólito Mejía, y le darán seguimiento a todo este trabajo. Pero lo que quiero significar que esto es una demostración de madurez. Para ser contrarios políticos en las jornadas políticas por la presidencia de la República y por el poder, no tenemos que ser enemigos, ni tener odio ni resentimiento. Podemos trabajar asuntos del país, no importa quién sea el presidente. Si después del 28 viene un presidente diferente de otro partido, también hay que colaborarle para enfrentar problemas tan apremiantes como es la crisis haitiana, que nos salpicaría de un modo terrible si estalla y se hace ingobernable Haití. Bueno, la realidad es que después de ese encuentro queda claro que la República Dominicana va a tener que asumir un rol distinto al que se ha llevado a cabo hasta este momento frente a la crisis en Haití. Porque el propio presidente Luis Abinader expresó ahí que la comunidad internacional tiene un hartazgo, que la comunidad internacional está harta de Haití y que por eso esa indiferencia y esa dejadez de estar luchando, de estar bregando con los haitianos. Y entonces la comunidad internacional está así. La verdad es que lo de la República Dominicana es un trago amargo, es una situación difícil para enfrentar sola, porque nosotros somos los que tenemos frontera con Haití. Y yo particularmente de Estados Unidos y del presidente Donald Trump no observo absolutamente ningún interés en estar prestándole atención y trabajando por la pacificación de Haití. Donald Trump prácticamente ni se ha referido a eso. Al contrario, lo que está presionando es para deportaciones masivas de haitianos que residen en los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no está en eso, eso repercute en los demás países. Entonces, la República Dominicana va a tener que guayar la yuca prácticamente sola, porque si la comunidad internacional está así, como ha dicho el presidente Luis Abinader hoy, entonces, ¿en qué pie nosotros estamos parados? Estamos en una situación verdaderamente difícil. Son 16 veces que la República Dominicana
en la Organización de las Naciones Unidas ha estado clamando por la intervención de la comunidad internacional en Haití. ¿Y cuál ha sido la reacción de esos grandes países? Indiferencia, dejadez y dar la espalda a las situaciones que están viviendo en Haití. Eso incluso no hay que explicarlo demasiado. Hace ya varios años que uno se está dando cuenta de que la comunidad internacional decidió desentenderse de Haití, e incluso países que mantenían un activismo en lo que tiene que ver con la solidaridad con Haití, países de la región, también se han declarado indiferentes. Entonces, es una situación que nos obliga a nosotros a poner los pies sobre la tierra en lo que tiene que ver con qué hacer para nosotros no ser terriblemente afectados por es la agudización de esos problemas que hay en Haití. Para mí ese encuentro de Leonel Fernández y del presidente Luis Abinader, para mí deja un sabor muy amargo, lo que tiene que ver con las realidades que nosotros tenemos que enfrentar con relación a Haití. Yo me quedé en el aire y yo dije, bueno, pues si la comunidad internacional, como dice el presidente Luis Abinader, tiene un hartazgo, es decir, si está harta de Haití, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ponernos los pantalones bien puestos para ver cómo eso que se está viviendo en Haití, ese nivel de inseguridad, ese nivel de criminalidad, ese nivel de delincuencia, ese nivel de hambre, ese nivel de desempleo, ese nivel, porque es que ni gobierno hay en Haití, es que no hay absolutamente de nada. Entonces, si las bandas de criminales son las que controlan en este momento el territorio haitiano y lo que llaman gobierno no está en capacidad ni siquiera en un discurso de enfrentar esas bandas criminales, lo de nosotros entonces es una situación sumamente peligrosa a partir de lo que me han planteado en el día de hoy, en el sentido en que no se ve absolutamente ningún interés de la comunidad internacional. Ya uno lo estaba viendo, porque si en todos los foros internacionales, en todas las reuniones de presidentes y jefes de Estado, en todas las cumbres, desde Danilo Medina hasta Luis Abinader, los mismos discursos en torno a Haití, y todos esos mandatarios ahí no hacen absolutamente ni caso. Entonces ya es porque este problema tocó fondo para nosotros. Mira, cuando el propio... Yo no veo después de ese encuentro cuáles serían nuestras salidas. El propio Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, dio a conocer una orden de que ejecuten para deportar a más de 550,000 haitianos que fueron acogidos y están legalmente en los Estados Unidos. Y gracias a Dios que hasta el momento no puede implementarse porque un juez federal bloqueó el intento del gobierno de Trump de acabar con el TPC, como se le llama, 500,000 de haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada que las protecciones legales de más de 500,000 personas se expirarían el próximo mes de septiembre por una orden ejecutiva de Donald Trump. La decisión que toma el gobierno de Donald Trump, decisión que bloquea un juez federal, mientras que el Tribunal Supremo continúa entregando victoria tras victoria al presidente. Las cortes inferiores siguen plantándole cara a la administración del magnate, especialmente en casos que tengan que ver con su política migratoria. El último revés llegó la noche del martes cuando un magistrado federal de Nueva York bloqueó el intento del Departamento de Seguridad Nacional de acabar con el estatus de protección temporal, TPS, como se llama, sus siglas en inglés, para 500,000 de haitianos que ya están legal en el país. Imagínense ustedes, si Estados Unidos, que hizo un programa
un programa que llaman Estatus de Protección Temporal, TPS, para proteger a esos haitianos que estaban legal, y lo quiere entonces deportar a Haití. Entonces, ¿qué se nos puede pedir a nosotros? ¿Y qué futuro, como dice Juan, tiene eso? No tiene ningún futuro. No hay posibilidad de que la comunidad internacional vaya a hacer algo si Estados Unidos no quiere proteger esa cantidad de haitianos que están allá. Entonces nosotros le estamos mandando de aquí también. ¿Cómo se va a resolver el asunto interno? ¿Cuál es la tarea que está haciendo la comunidad internacional? Cuando Estados Unidos se despachó la semana pasada pidiéndole a todos sus conciudadanos que estaban en Haití que recojan y salgan urgentemente de Haití, y pidiéndole a los demás que no viajen a Haití, y que cruzaron la mayoría de la República Dominicana, se pensó que iba a haber una intervención de la comunidad internacional liderada por Estados Unidos para poner orden en Haití, pero no ha pasado nada. Ahora lo que hay es una protesta de los kenianos a través de su presidente, que están diciendo que no, que en cualquier momento salen de Haití porque no se le ha cumplido. Se le ha pagado alrededor de un 15% de lo que se ha prometido, de unos 715 millones de dólares. Le han dado una chilata, 7 o 8 millones solamente hasta el momento. Y los kenianos, en voz del presidente de Kenia, dijo el otro día que en cualquier momento abandonan y se van porque no se le ha cumplido. Entonces la comunidad internacional está dando espalda, y lo que está atenta es a la guerra con Irán, a la guerra con Gaza, Israel, a la guerra con Rusia y Ucrania, pero no le están poniendo atención al patio, a la zona acá, al Caribe, y a la situación tan apremiante como es la crisis haitiana, que en cualquier momento ocurre otra de las debacles, con muertos y heridos, como una situación que no hay orden. Las bandas son las que tienen puesta su orden en Haití, y así no podemos continuar, de ninguna manera. Hoy se ha dado a conocer en el béisbol de las Grandes Ligas que un joven dominicano de San Pedro de Macorís, Luis Ortiz, lanzador de los Indios del Cleveland, que ahora se llaman los Guardianes de Cleveland, un tremendo lanzador, o al menos ha tenido una participación destacada este año. Pero en Grandes Ligas hay una característica, y es que todo lo investigan y todo lo descubren. En 2 partidos el joven hizo unos lanzamientos que pusieron sospechosos a los que se dedican a las apuestas en el béisbol de las Grandes Ligas. Y entonces lo primero que se ha hecho es la suspensión hasta el 17 de este mes, con disfrute de sueldo de el lanzador Luis Ortiz. Él juega en el mismo equipo de la estrella tercera base José Ramírez. Y entonces a él le tocaba lanzar esta noche. Esta noche le tocaba lanzar frente a los Cubs de Chicago. Y antes, entonces, los ejecutivos del béisbol de las Grandes Ligas han dado a conocer esta suspensión para proceder a una investigación. El comunicado de los ejecutivos de las Grandes Ligas no precisa sobre qué lo están investigando. El 14 de este mes, 14 y 15 de este mes, es la competencia de cuadrangulares y el juego de las estrellas en las Grandes Ligas. Después, entonces, hasta ahora, el lanzador Luis Ortiz podrá reintegrarse a su equipo si no se extiende la suspensión y el proceso de investigación. Él en principio fue firmado apenas en el 2018 por los Piratas de Pittsburgh, de 19 años. Incluso se resalta que fue ya entrado en edad, que fue firmado, pero ya hoy están firmando muchachos de 16 y 17
17 años. Entonces, ojalá que no esté metido en un tremendo lío. Eso es lo que se espera, que no esté metido en un tremendo lío, porque en las grandes ligas son extremadamente rigurosos y contundentes. Muchos peloteros han sido suspendidos hasta por 1 año. Otros, cuando se descubre que las apuestas en las que están involucrados son muy consistentes, entonces son expulsados, sumariamente expulsados del béisbol de las grandes ligas. Entonces estamos hablando de un hombre que, si debutó en el 2018, apenas tiene 7 años en el béisbol de las grandes ligas. Uno espera que él pueda salir bien, pero fíjense lo meticuloso que son esos técnicos de las grandes ligas. Apenas 2 lanzamientos en 2 partidos diferentes, e inmediatamente se dispararon las alarmas en torno a ese joven lanzador de la República Dominicana, Luis Ortiz, de los Guardianes de Cleveland, suspendido en este momento por el béisbol de las grandes ligas. Reitero, ojalá que no sea una situación muy grave, ojalá que él no esté involucrado en esta situación, ojalá que haya sido lanzamientos normales que hacen los lanzadores. Te descubren, señores, con el primer lanzamiento de cada entrada, porque es el primer lanzamiento de cada entrada para descubrirte, y con apenas 2 lanzamientos, entonces ya está en investigación. Es así. En investigación, y no en investigación, está suspendido también. Y si lo suspendieron es porque algunas evidencias hay. Así es que vamos a ver cómo termina el joven Luis Ortiz. Bueno, el Juego de Estrella, que será la próxima semana, Juan, de 2025, hay pocos dominicanos. Juan Soto no estará y ahí falta mucha gente. Solo van a estar José Ramírez por los Guardianes, Javier Báez, Tigres, Manny Machado, los Padres, Ketel Marte, que está duro. Ese bate de Ketel Marte está, ayer dio 4 hits, incluyendo un jonrón por los Cascabeles, y Vladimir Guerrero Jr., Azulejo de Toronto. Así es que esos son los 4 dominicanos que van al Juego de Estrella de la próxima semana. Ahí se queda mucha gente. Cuando regresemos le hablaremos de Al Horford, porque los Lakers también están interesados en él. Dios mío, cuánta gente quiere a Horford. Ya volvemos, vamos, pausa. Continuamos con la presentación, aquí la exposición del patrón de la tarde. En el plano internacional, el rapero Puff Daddy asistió hoy frente al juez y sus abogados le pidieron que a ver si podía esperar el conocimiento de la sentencia, que será el 3 de octubre en libertad. Pero el juez le dijo que no, porque representa peligro de perseguir y temores que existen entre las personas que lo acusaron. Por lo tanto, Puff Daddy, el rapero norteamericano, sigue en prisión. Se le va a conocer la sentencia por promover la prostitución y todo lo que hizo en ese sentido. El 3 de octubre será leída. Mientras tanto sigue en prisión. Probable que tenga una condena de 10 años en los próximos días. En otro orden, hoy la crisis sigue en el gobierno, Juan, de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro sigue en crisis. Ha tenido que cambiar un par de gabinetes porque le han renunciado los funcionarios. Es difícil, parece, trabajar y bregar con Gustavo Petro, una persona que fue guerrillero, con un temperamento un poco difícil. Y entonces señalan algunos de sus seguidores que cuando toma, cuando bebe, la situación es complicadísima bregar con él, que inclusive un ex canciller suyo, el primero, de 82 años, que fue destituido, dijo que en un viaje de Estado que hicieron a Francia, supuestamente había consumido cocaína y se le perdió a la seguridad y a todo el mundo, y ni pudo ver al presidente de Francia ese día.
Así es que Laura Sarabia, la canciller de Gustavo Petro en Colombia, renunció. Hay problemas serios porque la vicepresidenta, que se llama Francia Márquez, y Gustavo Petro están distanciados. Hace más o menos 3 o 4 o 5 meses que están distanciados, desde antes de la tragedia que le provocó casi la muerte a Miguel Uribe, que todavía se encuentra entre la vida y la muerte. Lo que pasa es que Petro parece ser un presidente difícil de manejar y bregar con él, no se lleva mucho, entonces ha generado una crisis en el gobierno, que le han renunciado varios funcionarios, ha cambiado el gabinete, ahora le renuncia la canciller y también está distanciado la vicepresidenta. Yo creo que tiene que reencontrarse con sus colaboradores, porque de lo contrario, ese gobierno que lleva Petro no va a terminar su gestión. Todavía los medios de comunicación no publican la nueva resolución de la Junta Central Electoral, pero acabo de recibirla porque un amigo me la acaba de enviar por WhatsApp. Es una resolución a propósito de una sentencia del Tribunal Superior Electoral reciente. El 10 del mes de junio, el Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia y se planteó desde el principio que fue a partir de una solicitud hecha por los partidos dominicanos por el cambio del ingeniero Eduardo Estrella, aunque vi la asamblea de dominicanos por el cambio y fue ratificado el ingeniero Mateo Espaillat como presidente de Dominicanos por el Cambio. Por supuesto, si Mateo Espaillat es el presidente, es Eduardo Estrella el presidente. Y el partido Alianza País de Guillermo Moreno, que se quejaron con la distribución que había hecho la Junta Central Electoral del porcentaje de los votos y a partir de ahí el dinero que le toca a cada partido político. Y entonces la Junta Central Electoral acaba, por supuesto, eso es lo que tiene que hacer, acoger la resolución, la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ahí viene la controversia. El Tribunal Superior Electoral tiene el criterio de que los partidos políticos debe de evaluarse su votación por los votos obtenidos en los 3 niveles. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que los votos a nivel congresual y presidencial sean los que determinen el porcentaje ante la Junta Central Electoral, porque esas votaciones son el mismo día. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con que unas elecciones que se llevaron a cabo 3 meses antes se sume esos votos obtenidos por cada partido político con los votos congresuales y los votos presidenciales. Pero esa es la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y la Junta Central Electoral no tiene otra solución que no sea acogerse a esa resolución de la Junta del Tribunal Superior Electoral. Hay una decisión también de la Junta Central Electoral en relación al partido Patria para Todos. Eso es de un médico psiquiatra, Fulgencio Severino. La Junta Central Electoral ha determinado que perdió su reconocimiento legal con los resultados de las elecciones obtenidos a partir de las últimas elecciones. Así que Patria para Todo ahora tendrá que volver a buscar firmas y volver a solicitar su reconocimiento porque lo perdió. Entonces, en esta nueva resolución de la Junta Central Electoral,
El partido número 1 es el Partido Revolucionario Moderno, que dice que sacó 44.47%. El Partido Fuerza del Pueblo, que sacó un 18.69%. Estoy hablando de manera individual, sin los aliados. El Partido de la Liberación Dominicana, un 16.69%, sumando los diferentes niveles. Dice la Junta Central Electoral que luego en cuarto estará el Partido Revolucionario Dominicano, que sacó un 2.27%. El Partido Reformista Social Cristiano, un 1.73%. Y ahí entonces, en sexto, entra el Partido Dominicanos por el Cambio, que fue que hizo la protesta. En los tres niveles, el Partido Dominicanos por el Cambio dice, y la Junta Central Electoral así lo reconoce, que tiene un 1.26%. El Partido País Posible, un 1.13%. El Partido Bloque Institucional Socialdemócrata, un 1.8%. Y entonces meten lejísimo al Partido Justicia Social, porque al hacerse los tres niveles, y el Partido Justicia Social no llevó candidato a la presidencia, no llevó candidato casi a senaduría. Por ejemplo, el Partido Reformista tuvo candidato a senaduría, como Ramón Jorge Genao en La Vida, y otros partidos tuvieron candidato a senaduría. Entonces, el Partido de la Unidad Nacional, ¡pum!, 0.97%. Y ahí entra el Partido Justicia Social, 0.92%. Y el de Ramfi. Y así sigue. El partido de Ramfi. Bueno, tuvo una votación. Bueno, porque es un listado bastante largo. El asunto es que el partido de Ramfi Trujillo, bueno, pero que si tú no participaste en las elecciones municipales, porque es que esto es una nueva resolución a partir de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que determinó que hay que sumar los tres niveles. Sí. Y entonces hay partidos que solo fueron a la presidencial con buenos candidatos. Bueno, si tú fuiste, por ejemplo, como Justicia Social, con Luis Abinader de candidato presidencial, sí, pero es que el Partido Justicia Social, para el nivel congresual, lo único que tuvo fue una candidata a el Parlacén, es decir, no tuvo candidatos a diputados y a senadores. Entonces, ahí está la nueva resolución de la Junta Central Electoral. Yo reitero, a mí no me gusta la sumatoria de los tres niveles. A mí me gusta la última sumatoria, la congresual y la presidencial. Pero, como me llegó hace apenas unos minutos, agradezco a un amigo que me envió esta resolución. Todavía, reitero, en los medios de comunicación se supone que en las próximas horas ya las ediciones digitales de los diferentes periódicos podrán publicar esa resolución, pero no la he leído de manera detenida, pues ya estaba aquí en la emisora cuando me llegó esa resolución de los señores miembros titulares de la Junta Central Electoral. Así es que era obligatorio, porque una resolución del Tribunal Superior Electoral es de obligatoria ejecución para la Junta Central Electoral. Entonces, Román Andrés Jaques Liranzo, la doctora Altagracia Fernández Sánchez, o Dolores, mi amiga Dolores Altagracia Fernández Sánchez,
Samir Rafael Chami Isa, Iraida Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelice, que son los miembros de la Junta Central Electoral, firman esta resolución. Reitero que incluye un primer punto en el que pierde el reconocimiento el Partido Patria para Todos. Así es que... Ya ese salió. Ya ese salió. Se va a tener que salir a buscar firmas. Va a tener que salir a buscar firmas. Y muchas. Fulgencio Severino. Mi amigo del Licey al medio, Basilio Rojas. Basilio Rojas, el candidato a la vicepresidencia. Mira, con el caso del cártel de Sinaloa, aquí traen los periódicos digitales que Jason Rojas Mosquea, la fiscalía pide prisión preventiva contra Jason Rojas Mosquea, vinculado al cártel de Sinaloa. Se atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio y del intento de asesinato de José Francisco del Orbe Peña, alias Gueilón. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de cohesión contra el individuo arrestado vinculado a una red de narcotráfico de lavado activo y sicariato vinculado al crimen transnacional y al cártel de Sinaloa, cuyos 4 miembros supuestos de ese cártel supuestamente se encuentran en la República Dominicana y están siendo perseguidos. La medida contra Jason Rojas Mosquea fue presentada por un equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de la provincia de Sánchez Ramírez. Dicen que tiene vínculo con el cartel de Sinaloa y crimen atribuido. El documento judicial detalla que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre una estructura criminal que opera entre República Dominicana y México. Esta red se dedica supuestamente al tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, sicariatos y otras actividades delictivas. Como parte de esta investigación, el 1 de julio de 2025, o sea, anteayer, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, ejecutaron una operación contra una célula del cartel mexicano de Sinaloa. Esa es la información que hay con relación a este caso que se le sigue dando. Hoy se dio a conocer también los detalles de un joven que fue acribillado a balazos en la autopista Duarte, en la zona de La Vega. Ariel de Jesús Bueno Díaz, de 34 años. Eso parece ser una banda de asaltantes, porque resulta que, de acuerdo a las informaciones que ha ofrecido la policía, Ariel de Jesús Bueno Díaz estaba en una estación de combustibles en Arenoso, en La Vega, compartiendo con un grupo de amigos. Entonces fueron a recogerlo en una jipeta Toyota CRB negra, y la propia policía ha dicho que hay 2 prófugos que estaban en esa jipeta, pero solo conocido como Pedro y Dani. Los recogieron en esa estación de combustibles y entonces horas después apareció acribillado a balazos. Entonces eso indica que o hay ahí un problema de un tumbe o tiene que haber una situación entre ellos, porque la verdad es que, señores, aquí hay unos delincuentes que mientras más golpes le da la policía, ellos andan como si la vida no vale nada, señores. Siguen en las actividades delincuenciales a pesar de lo que están viendo, de que la policía a muchísimos de ellos le está dando para abajo y no hacen ni siquiera ni caso. Continúan en sus asaltos, en sus robos, en sus actividades criminales, pero los mensajes no le llegan, porque, óyeme,
si la policía te persigue, ya tú sabes con qué propósito es. Y ellos reaccionan de manera más desafiante, como si no estuviese ocurriendo nada en lo que tiene que ver con el combate a la criminalidad y a la delincuencia. ¿Cómo? Ahí está un señor apenas 32 años, 34 años, acribillado a balazos ahí en la autopista Duarte, en la zona de La Vega. Son muchos los casos con esta cuestión del sicariato y tenemos muchos casos sin resolver. El caso del abogado acá de Los Cerros, todavía eso no se ha resuelto. El caso de la patrona todavía no se ha resuelto. Hay algunas cosas con ese sistema de operativo de muerte que es terrible. Mira, la ONU ha dado un informe sobre Haití, que esto es tenebroso, señores. Yo no sé cómo todavía permanecen algunos dominicanos en Haití, porque el otro día cuando el país pidió a los dominicanos que estaban allá que salieron unos cuantos y llegaron por la frontera, tanto la frontera sur como la frontera norte, y no sé cómo viven en esa zona. Dice la Organización de las Naciones Unidas que se registran 4.026 crímenes en Haití en los últimos 6 meses, y las Naciones Unidas reportó un incremento del 24% de los homicidios intencionados en Haití, un total de 4.026 en los primeros 6 meses del año. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, en su último informe sobre la nación caribeña, se registraron 4.027 víctimas de homicidio intencional, entre ellos 376 mujeres, 21 niñas, 68 niños. Esto representa un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Igualmente el informe detalla también que en una sesión periódica el Consejo de Seguridad dedica al país caribeño. Además, el número de personas desplazadas interamericana por la violencia de la banda alcanza ya los 1.3 millones. Oye, eso. De Haití se han desplazado 1.3 millones de haitianos. Esta cifra triplica la registrada en el 2023 y sextuplica la del 2022, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. En Haití se han ido a diferentes destinos 1.3 millones en 2 o 3 años. Eso está en una parte importante en la República Dominicana, otra parte importante se ha ido a Colombia, se ha ido a Cuba, se ha ido a Brasil, se ha ido a Estados Unidos. Buscan la manera de llegar. Hay muchos en Brasil. En Brasil había unos operativos para tratar de salir, porque por Paraná estaban llegando con la ayuda de unos grupos de sacerdotes que le estaban facilitando la entrada. Pero la situación es sumamente preocupante, muy difícil y complicada, y vamos a ver cómo de aquí lo detenemos por lo menos la entrada a la República Dominicana. Ayer ocurrió una tragedia en Cabo Haitiano, en Juana Méndez básicamente, en donde se desplomó el techo de una construcción como la hacen a la Brigandina. Se estimó que habían entre 5, después dijeron que eran 2 muertos, y hay varios, unos 15 o 20 que fueron lesionados, y se estaban recogiendo otras informaciones. Hoy hubo en Santiago 2 actividades noticiosas, una encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó. Una actividad muy concurrida, con la presencia de muchos dirigentes empresariales. Y hubo también una actividad encabezada por el empresario choferil Juan Marte. Esa se llevó a cabo en un hotel de la ciudad, una convocatoria del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte, el señor Juan Marte, con un nutrido grupo de dirigentes choferiles que decidieron ofrecer a los medios de comunicación declaraciones, muchos de ellos con pancartas, expresando las quejas que tienen en este momento con la situación del sector choferil. Entonces,
En la convocatoria que hizo el empresario Juan Marte, se establecía que ese encuentro con los medios de comunicación, dice convocatoria de prensa, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte invita a su asamblea de dirigentes donde abordarán importantes temas como el alza de los precios de los combustibles, medicamentos y productos de consumo masivo, el colapso de SENASA, entre otros. Entonces, Juan Marte, como siempre, llegó con una gran cantidad de dirigentes choferiles de diferentes rutas y diferentes empresas de taxis que están agrupadas en la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte, y ahí fijó posición sobre diferentes temas. Juan Marte tiene no solo poder de convocatoria entre los choferes, sino que cuando convoca una actividad, los medios de comunicación, los reporteros, acuden de manera masiva y eso le permite tener una gran cobertura a las posiciones que tiene sobre diferentes temas. En el día de hoy, por eso, hemos visto prácticamente en todos los canales de televisión, en algunas ediciones digitales de periódicos, las declaraciones del empresario choferil Juan Marte sobre las situaciones que, según ellos, preocupan, inquietan a los choferes en este momento. Así es que, de la actividad de Raquel Peña y de Hito Bíceno. Sí, ok, mira, antes de esa actividad, voy a hablar un poquito sobre otra actividad importante que hubo en Santiago esta mañana, que fue encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, y es que Eje Jaina donó un equipo de llenado de aire puro a los bomberos de Santiago. La empresa de generación eléctrica Eje Jaina entregó formalmente al Cuerpo de Bomberos de Santiago un moderno compresor de aire puro como parte de su compromiso sostenido con el fortalecimiento del organismo de socorro en el país, en especial con los cuerpos de bomberos. Esta donación rinde homenaje a la memoria de George Schwarzbach, que es distinguido miembro del Consejo de Administración de Eje Jaina y fue presidente del Patronato de los Bomberos de Santiago. Hizo grandes aportes cuando fue presidente de los Bomberos de Santiago. En reconocimiento a su legado de compromiso con el servicio público y su vinculación con ambas instituciones, es que se hizo esta importante obra. En la actividad estuvo su esposa, la viuda, estuvieron 2 de sus 3 hijos también. El nuevo equipo que encabezó la actividad del alcalde Ulises Rodríguez cuenta que tiene un costo instalado de 2.6 millones de pesos. Permitirá llenar de aire puro los tanques que utilizan los bomberos durante la atención de incendios de gran magnitud o emergencias en atmósferas con bajo nivel de oxígeno. Se trata del 4º compresor de este tipo donado por Eje Jaina en el país. Los anteriores benefician a los cuerpos de bomberos de San Pedro de Macorís, Barahona y San Cristóbal. Se traduce en un considerable ahorro de costos y tiempo, en una mayor eficiencia del trabajo realizado por los bomberos, quienes recorrían grandes distancias para el abastecimiento de aire comprimido respirable, detalle que no conocíamos. Durante el acto de entrega, José Rodríguez Silvestre, gerente general de Eje Jaina, manifestó el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de los organismos de socorro, especial con los cuerpos de bomberos. En la última década, las donaciones de Eje Jaina en apoyo a los cuerpos de bomberos y organismos de socorro del país superan los 53 millones de pesos. En nuestra empresa, dice el señor, considera esencial contribuir al equipamiento y al buen funcionamiento de estas instituciones, cuya labor está orientada a preservar vidas, atender emergencias y gestionar riesgos de manera oportuna. El alcalde Ulises Rodríguez destacó el apoyo que está dando Eje Jaina para los bomberos, destacó igualmente el respaldo que está dando la alcaldía a los bomberos de Santiago. Informó Ulises que hubo un nuevo vehículo que se entregó 0 millas para el
el intendente general de los bomberos, Alexis Mosca, que realmente no tenía dónde movilizarse. También los recursos que se están administrando. Ahí se habló también que se va a reponer la actividad anual Seguro con los Bomberos, que era un mecanismo de buscar donaciones, una actividad que hacían una fiesta en grande con las empresas, cuyos resultados y beneficios iban para los bomberos. También hubo otros detalles importantes que se está trabajando con los bomberos de Santiago. Cuando regresemos, que casi vamos a la pausa, le voy a hablar un poquito sobre la situación que está relacionada con el cuartel general de los bomberos del Dorado, los esfuerzos del ayuntamiento, la licitación que se ha hecho y que será adjudicada esta misma semana, y el costo de 70 millones, y la campaña despiadada del Listín Diario, que no había hecho absolutamente nada en esa 8 años atrás, ni 15 años atrás. Sin embargo, hoy ejerce una presión sin tregua a la alcaldía de Santiago. Vamos a pausa, volvemos. Continuamos con el patrón de la tarde, las entrevistas, los comentarios. Más adelante tendremos entrevistas y también esperamos las llamadas de ustedes para que participen. Decía con relación al cuartel de bomberos del Dorado que me extraña que en 16 o 15 años ningún medio haya llevado a cabo una campaña abierta para que esta obra se realizara. Pasaron los 6 años de Gilberto Cerulle y no pasó nada, esa obra dormía, una obra que la dejó en materia gris la alcaldía de José Enrique Suec. Pasó la alcaldía de 6 años de Gilberto Cerulle y no pasó nada. Pasó la alcaldía de 8 años del señor Abel Martínez, que serían 14, más 2 años finales del anterior, serían 16 años. Y ningún periódico, ningún medio llevó a cabo una campaña presionando a uno de esos alcaldes para que terminara esa obra. Sin embargo, aquí hay un medio que se ha inventado una supuesta promesa que se hizo de terminar esa obra en el primer año y terminar también el traslado del mercado Yaque en un año también. Eso es, diríamos nosotros que es una aventura y una falacia, porque es imposible que en un año puedan terminarse 2 obras como esta. Primero, el protocolo que tenemos para la contratación de obras en la República Dominicana, solo la planificación se lleva casi un año. Por ejemplo, esa obra, concluirla, retomarla, la del cuartel de los bomberos del Dorado, tiene que licitarse. Ya la licitación ha estado en pie y viene el proceso de adjudicación, pero eso se toma 3, 4, 5 meses que ha tenido en adjudicación, y el costo de la obra son 70 millones, porque en la licitación a compra y contrataciones hay que establecerle de dónde van a salir esos 70 millones, que es el costo de terminar esa obra, y dónde están en este momento. Entonces todo eso hay que garantizárselo a compra y contrataciones para que te valide una licitación y una posterior adjudicación. Son detalles que obvia ese periódico en sus publicaciones, porque ahí falta mucho expertise. Periodistas jóvenes mandan una nota que están como en los tiempos antiquísimos de cuando uno hacía una campaña. Los empresarios apoyan construcción, mañana vienen con otro sector de la sociedad que apoya la construcción. Todos en Santiago, todos, les voy a adelantar, todos los sectores de Santiago apoyamos y respaldamos que se termine el cuerpo de general de bomberos en El Dorado, pero tenemos que darle tiempo a los procesos. El alcalde es el más empeñado en terminar esa obra y terminar también con el remozamiento del mercado Yaque, pero no son obras muy costosas y son obras que deben someterse también a licitación. Ya una de ellas, el caso del cuartel del Dorado, se ha sometido. El alcalde Ulises Rodríguez habló sobre esta obra y dio detalles nuevamente en ese acto de qué se está haciendo y los trabajos que se llevan a cabo y los esfuerzos y los recursos que se han buscado para establecer la adjudicación de la misma, que podría estar lista después de todo este proceso en un año, año y medio, la culminación y ubicación de la misma. Así es que solo hay que esperar, señores del Listín Diario. La prensa hispana de los Estados Unidos, fundamentalmente la prensa deportiva hispana de los Estados Unidos, da en este momento
una enorme cobertura al apresamiento de el boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del histórico, emblemático boxeador mexicano Julio César Chávez. Lo grave es las acusaciones que le está haciendo Estados Unidos a este joven boxeador Julio César Chávez Jr. Señores, de pertenecer al cartel de narcotráfico de Sinaloa en México. Fue apresado en Los Ángeles y el pasado fin de semana tuvo una pelea, pero parece que Estados Unidos lo estaba siguiendo. Lo extraño es que él estaba en Estados Unidos desde el 2023 y él había solicitado la residencia de los Estados Unidos porque él está casado o vinculado con una estadounidense que también las autoridades de los Estados Unidos dicen que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. Y entonces está preso, parece que lo van a deportar para México. Hay una orden de arresto en México para Julio César Chávez Jr. Así es que está preso en este momento y tiene, reitero, la prensa hispana de los Estados Unidos una amplia cobertura en este momento a ese boxeador mexicano. No sé, estos jóvenes promesas y muchachos que ganan tanto dinero no han estado preparados, y así como los peloteros, boxeadores y todo lo que son famosos se meten en tantos líos. Continuamos con el patrón de la tarde. En este momento recibimos a un amigo de este programa, político, gran amigo nuestro, profesor José Augusto Izquierdo, nos acompaña de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes y bienvenido, Izquierdo. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Juan. Encantado de estar aquí con ustedes. Profesor? Muy bien, profesor. Excelente. Profesor, ¿cómo se siente? Profesor, ¿cómo está el proceso de la Fuerza del Pueblo? Porque eso como que está en el aire, lo que tiene que ver con la conclusión de su congreso en la parte electiva, es decir, en la elección de las nuevas autoridades de ese partido político. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay un retraso? No, yo pienso que no. Yo creo que hay una acción muy inteligente de la dirección de la Fuerza del Pueblo, en el sentido de un partido que está ubicado, ¿verdad?, como el partido de oposición. Es un partido que se entiende, que la población entiende, es el que va a pelearse con el partido de gobierno por la candidatura del 28. No debemos tener premura y hacer cosas que nos puedan hacer daño. Hemos estado trabajando a nivel nacional, trabajando buscando consenso, haciendo consenso. Primero, que las personas que son importantes, que fundaron este partido, que vinieron a la dirección, de repente que un congreso lo deje fuera y váyase para su casa. Y entonces, de las cosas que se discutieron fue que esas personas, por ejemplo, lo que habíamos venido de la dirección central del PLD, lo que habíamos venido de la dirección central del PTD, que quedaran ya siendo miembros de la dirección central, que no tuvieron que ir a competencia. Lo mismo que los que habían sido fundadores, que son diputados, que son alcaldes o que son regidores que tengan funciones, que sean de la dirección central. Si son de la dirección central y se validaron en el pueblo con una candidatura, ¿para qué tienen que ir a una discusión a ver si sale o no sale de la dirección del comité central? Entonces se establecieron unos 9 criterios que establecía quiénes de esas personas que eran miembros de la dirección central se quedaban, no tenían que bajar a una competencia. De los 1.500 que vamos a ser los miembros de la dirección central. Ahora se está en una fase de proceso, en un proceso que es de ver, por ejemplo, si en Navarrete,
que te voy a mencionar esto, porque es así en Navarrete, en San José de las Matas, en Jánico, en Sabana Iglesia, que son municipios que el partido tiene un candidato, tienen el presidente, son sólidos los presidentes, no tienen competencia, entonces ¿para qué tiene que ir a competencia, verdad? Entonces los ratificamos, si nadie se inscribe en la candidatura, los ratificamos. Entonces estamos haciendo como ese trabajo de ver dónde nosotros buscamos un bajadero, donde hay dos confrontados, si uno cede para ser el secretario general, si otro cede para ser presidente. Entonces estamos buscando esos consensos. Hoy, por ejemplo, hablaba con Fernando Rodríguez ahora abajo cuando llegaba, que está en San José de las Matas. Fernando Rodríguez, tú lo conoces, profesor, que es dirigente de la ADP, de Moca, viene del PTD, tú lo conoces, Nelson, sí, también, porque claro, es conocido. Está ahora mismo en San José de las Matas en una reunión con la comisión electoral y verificando estas cosas, estos consensos que nosotros estamos haciendo. Ahora, después que se hagan esos consensos, después que se conozcan, que se van a conocer prontamente cuáles son los municipios, las provincias que se va a reservar la dirección política, porque según estatuto, la dirección política tiene derecho a reservarse el 20% de los estamentos por estamento, un 20% de la dirección política, un 20% de la dirección central, de la provincia, de los municipios, distritos municipales, etcétera. Y se está también trabajando esa fase. Ahora mismo vamos a ver ya que en Santiago, de los 10 municipios, hay 4 municipios que tienen consenso. Hay otros municipios que se está trabajando consenso. Ya donde no hay consenso se fue. Direcciones, por ejemplo, de circunscripciones. Tenemos la circunscripción 1, la 2, la 3. Hay una circunscripción ya que hay consenso. Donde no haya consenso, entonces se produce una votación. Se va a producir votación. En el caso del municipio y la provincia de Santiago, ¿habrá consenso? No, hay una propuesta nuestra en la dirección del partido de que el partido se reserve esas dos candidaturas, que se reserve el provincial y se reserve el municipal, que sea una decisión política de la dirección política o del líder del partido. Y eso no puede traer crisis y problemas, porque hay gente que está aspirando como Altagracia González, que está aspirando. Pero Altagracia González está aspirando a la dirección central. Ahí está aspirando también Martínez, Hipólito. Sí, bueno, al municipio se ha manifestado opinión, pero si se lo reservaron ya, no tiene que opinar. ¿Se lo reservarían para usted? No. La idea que nosotros que somos proponentes de eso es que por la importancia política que tiene el municipio de Santiago y que tiene la provincia de Santiago, recordemos nosotros que somos santiagueros, Santiago es la capital de una región. Lo que ocurre en Santiago, señores, ocurre en la región. Ustedes transmiten desde aquí, pero ustedes no transmiten para Santiago, ustedes transmiten para la región. Los comunicadores de Santiago comunican para la región, no así un comunicador de Dajabón comunica para Dajabón, claro, pero ustedes no. Por ejemplo, aquí ustedes ven estos hospitales modernos o privados, la clínica privada, ¿verdad? Que tú dices, está Coromina y después surge La Unión y después surge el Homs y después surge, tú dices, ¿y para qué? No, porque aquí esos servicios, nosotros estamos dándole servicio a la región. El de clase media, clase alta de San Francisco de Macorís, de Salcedo, de Dajabón que se enferma, viene a una clínica de esas. Nosotros, aquí todo lo que hay es regional. Todas las instituciones que hay es regional. Entonces, cuando tú eliges un presidente de un partido, ese presidente tiene que tener una fortaleza tal que represente esa regionalidad, que lo respeten no solamente en Santiago, sino que se vea en la región como una persona con respeto. Por ejemplo, en el caso de ustedes que son comunicadores de larga data ambos y que tienen otros programas de televisión, cuando ustedes llevan un dirigente político, si te llaman del PRM y te dicen, nosotros queremos un dirigente que vaya, ustedes tienen su dirigente en el PRM que va a decir, mándenme a fulano, sultano, mengano, porque ustedes quieren rating en su programa. En la Fuerza del Pueblo igual. Y ustedes quieren rating en su programa, entonces tú quisieras que vaya un dirigente, tú le dices a la Fuerza del Pueblo, no, está bien, yo lo recibo, pero ¿quién es? Sí. Porque tú quieres un dirigente que tenga peso, que tenga poder. Entonces, si tú eliges una persona desconocida para los medios de comunicación o, digamos, para el empresariado de Santiago,
que ahorita el tal partido quiere reunirse con el empresariado. ¿Quién es? Fulano de tal, que nadie lo conoce. Pues no lo siente que representa. Y no lo siente que representa, entonces ese partido pierde fuerza. Por lo tanto, un partido mayoritario con vocación de poder debe cuidarse mucho a quien elige en estas demarcaciones, porque tiene que tener un peso frente a la sociedad. Profesor, ¿y tienen tiempo para todo esto? Sí, claro, porque hace tiempo que estamos en eso y ya vamos avanzando bastante. Hemos avanzado bastante. En lo que sí he visto diferencias, al menos en las redes sociales, de muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, es las quejas por la timidez que le atribuyen a la alta dirección en lo que tiene que ver con la oposición que está haciendo. Hay quejas de que ustedes están muy flojos, de que están muy tímidos. No, mira qué pasa, el estar en la tarea de un congreso y mucha gente aspirando, haciendo con aspiraciones. Por ejemplo, ustedes dijeron dirigentes que están aspirando. Sí. O sea, ¿qué hace un dirigente que está aspirando a dirigir la provincia, a dirigir una circunscripción? Que casi todos sus esfuerzos, todos sus empeños los pone en esa dirección. Por lo tanto, la función de oposición queda como relegada. Lo que nosotros estamos pensando es, tenemos tiempo todavía, estamos a 3 años de las elecciones, terminar la parte del proceso y entonces ya organizado, reubicado, entonces ya nosotros pudiéramos ser más activos ahora. Nosotros sabemos que eso ocurre, Juan, y por eso tú ves que ahora mismo el partido se ha activado con algunas denuncias, con algunas cosas, porque no podemos tampoco dejar la calle sola. Profesor, ¿qué te establece el reglamento de la Fuerza del Pueblo con relación a los dirigentes principales y después aspiraciones a cargos electivos? Porque la mayoría de los partidos, los que aspiran, los que dirigen secretario general, presidente, no tienen derecho a aspirar para que puedan dedicarse a organizar el proceso y no sean organizadores del proceso y participantes al mismo tiempo. Aspirar a puestos electivos. Después, exactamente, siendo dirigente, así como municipal y provincial. No, en el caso, habría un choque. En el caso de nosotros, eso no está establecido. No está establecido. Tú puedes ser presidente municipal y aspirar. ¿Y entonces quién organiza? No, mira lo que ocurre en la experiencia que yo tengo como dirigente político. Yo estoy dirigiendo directamente desde el 98, en el centro de dirección, cuando estaba en el PLD, cuando estoy ahora. La experiencia te dice a ti que si Nelson va a aspirar al alcalde por el municipio de Santiago, debe alejarse de cualquier posición posición interna. De cualquier posición interna partidaria. ¿Por qué? Porque si tú eres presidente del municipio de Santiago, correcto, los que dirigen, nosotros somos gerentes, los gerentes de un partido político. ¿Tú sabes qué es lo que gerencian? Conflictos, choques, encontronazos, dirimir esos conflictos, dirimir conflictos. Entonces, tomar decisiones que van a perjudicar, claro, a quienes, a sectores, a grupos, a personas. A los sectores. Entonces, si tú te pones a dirimir conflictos, yo recuerdo a Tuey de Cans en el PRD, con los problemas que hubo en el PRD. Yo recuerdo una vez que hubo un problema ahí en el Matún, cuando eligieron los diputados en el 98, que rompieron el Matún. Yo recuerdo Papo de León. Yo creo que fue en la Asociación de Ferreteros. No, fue aquí en el Matún. Yo estuve, fue en la Asociación de Ferreteros. Cuando rompieron Chiche de León. Y los hijos rompieron. Fue en el club, yo creo que fue en el club, yo estuve ahí. Ah, bueno. ¿Tú recuerdas esa actitud? Claro. ¿Qué me dicen que a Tuey de Cans se quedó frío en la mesa, todo el mundo corriendo y se quedó ahí? Con el sobre amarillo que digo, aquí están los escogidos, que Peña Gómez lo envió. Sí, entonces, a Tuey de Cans era el parachoque de Peña Gómez. El parachoque, por ejemplo, una gente que aspire, si a Tuey de Cans hubiese tenido aspiraciones serias, reales, lo que se está buscando es enemigos. De esa situación habían grupos que iban a salir enemigos de él. Por ejemplo, cuando tú observas, yo en el PLD, por ejemplo, los que fueron de más larga data como diputados, el caso de Mótenes, el caso de Abel Martínez, el caso de Víctor Suárez, que fueron el caso de Altagracia, que fueron 3, 4, el caso de Dilecio. ¿Cuáles eran las funciones políticas que tenían? Ninguna, porque tú tienes que estar en buena con todo el mundo. Sí. Tú no puedes chocar. Entonces, se recomienda políticamente que el que vaya tenga aspiraciones políticas más allá de
de dirigir algo, no debería ocupar una función de ese, porque se va a encontrar mucho problema. Profesor, cuéntenos un poquito su visión sobre la visita, las reuniones que están haciendo el presidente Luis Abinader y el gobierno con los 6 presidentes sobre el caso Haití. La visita a Danilo ya la vimos, pero hoy se reunió a las 11:05 de la mañana hasta las 12 y pico con el presidente Leonel Fernández. Mira, a mí me parece que yo pienso que Luis Abinader es un presidente decente, demócrata, ha mostrado ser decente y ha mostrado, ¿verdad?, que cuando hay temas, él no le importa consultar si hay un tema, que es lo que está haciendo, y eso habla muy bien de él. Sobre todo de una persona que ya no va a aspirar a la presidencia de la República, porque tú dices, si es que está aspirando, es una pose política, es un asunto, se supone que si él le está dando estos pasos es porque son importantes. Ni tú, ni Juan, ni yo conocemos realmente la esencia de estas reuniones, pero uno entiende que son muy importantes, porque el presidente como presidente envía un buen mensaje. Y maneja informaciones que uno no las maneja y que son informaciones de Estado, ¿verdad? Y si lo está haciendo es porque saben cosas que pudieran ocurrir en la República Dominicana frente a Haití, que hay que prevenir al país de lo que pudiera ocurrir. Recuérdense que ese es un Estado inviable, un Estado que no está gobernado por nadie y sí gobernado por muchos, sobre todo por bandas. Aunque esas bandas se han mantenido del lado de ellos en Haití, actuando en Haití, ¿quién quita que en cualquier momento pudiera producirse una situación con la República Dominicana? Haití. Me imagino que por eso está el presidente reunido con el liderazgo político del país. Profesor, a raíz de la salida a las calles del expresidente Danilo Medina y una nueva dinámica que se ve en la Casa Nacional del PLD, no en Santiago el PLD está cada día peor, pero en la capital se ve más dinámico, más activo Danilo Medina encabezando muchas actividades. Ustedes en la Fuerza del Pueblo no temen que el PLD lo desplace del segundo lugar. No, para nada. No hay posibilidad. No hay posibilidad alguna de que eso ocurra. Mira, Juan, yo he dicho aquí en esta mesa, y te lo voy a repetir hoy, y he dicho en otros lugares, que los partidos políticos son seres vivos, que nacen un día, crecen, se desarrollan, cumplen con su propósito vital. Y cuando cumplieron con su propósito vital, entonces desaparecen. La situación es desaparecer. Por ejemplo, el PRD, un partido fundado en el 39 del siglo pasado, capitaneó la oposición prácticamente de finales del siglo y de principios de este siglo XXI. El Partido Reformista fue 22 años gobierno a finales del siglo pasado y cumplieron un rol. ¿Qué pasó cuando el Partido Reformista pierde su líder y comienza a perder fuerza? Va en caída libre hacia abajo. Ya el Partido Reformista, que venía rodando y rodando, ya en el 16 salió del partido mayoritario y ahora es un partido cualquiera de los partidos. Ahora quedó por debajo de muchísimos partidos de reciente formación. Eso pasó con el PRD también. El PRD fue resbalando y llegó hasta el 20 como partido mayoritario. ¿Qué está pasando con el PLD? El PLD es un partido que en el 16 saca un 62%, 4 años después saca un 35%, 4 años después saca un 10%. La debacle. Saca un 10%. ¿Y qué pasó? ¿Por qué saca un 10%? Porque ese partido lo que ha ido es perdiendo fuerza, perdió la mística, perdió su origen. Y muchos dirigentes importantes, como quien te dirige la palabra, salió de ese partido. Pero de ese partido no han dejado de salir dirigentes. Y yo te voy a adelantar que van a seguir saliendo otros dirigentes por las contradicciones internas que hay en ese partido. Pero entonces, si usted descarta de esa manera al PLD, ¿qué usted proyecta para el año 2028 a partir de la situación que está viviendo el país? Lo que hay para el 28, que eso está planteado, ya se planteó
en el 24, ¿verdad? Fue que los dos partidos que conflictuaron realmente fueron el PRM y la Fuerza del Pueblo. Que la Fuerza del Pueblo tiende a fortalecerse porque su ciclo vital es un partido que nació, que va en desarrollo, va en crecimiento permanente. De la boleta número 16 que participó en el 20, saltó después a la boleta número 3, a la posición número 3. Ahora está en la posición número 2. Ahora lo que se va a ver es que en las próximas elecciones, no solamente las de 28, la competencia va a ser entre PRM y la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que está pintado. Yo no creo que haya nada en este país, que ocurra nada en los próximos días que vaya a variar eso. Este afán constante del PLD por adelantar procesos electorales internos, lo hizo violando la agenda de la Junta, violando el reglamento. Lo hizo en las elecciones pasadas y escogió un candidato fuera de tiempo. Ahora pretendió hacerlo, pero se lo detuvieron con una instancia que falló a favor de quien la elevó, el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esos afanes de escoger un candidato por anticipado que tiene el PLD? Mira, eso es por buscando la forma de oxigenar ese partido, buscando la forma de oxigenarlo. Pero no le resultó. Pero imagínate, ya es una decisión de ellos, ¿verdad? En asunto. Pero ellos buscan oxigenar ese partido. Y como que uno observa que lejos de unificarse ese partido, en los pasos que está dando, lejos de unificarse, uno observa que parece que lo que van a ver es nuevas decisiones, nuevos desprendimientos, lo que van a ver en ese partido. Que lo que es natural por el razonamiento que yo hacía hace un rato. Profesor Izquierdo, el partido Fuerza del Pueblo fue el que armó este alboroto con el Seguro Nacional de SENASA. Y entonces, a partir de ahí, se ha descubierto que ciertamente hay muchos servicios y sectores de gobierno que tienen problemas económicos. Lo del SENASA es crisis económica, es déficit económico. ¿Cuál es la realidad económica, aparte de SENASA, de las diferentes responsabilidades del gobierno? La parte económica. Mira, Juan, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno tiene presupuesto deficitario todos los años. Un presupuesto de 1.000 millones de pesos, de 1.300 millones de pesos. Tú sabes que un presupuesto es lo que tú vas a recibir vía los arbitrios y que cómo tú vas a gastar eso. Ese es el presupuesto, cómo tú lo vas a gastar. Entonces tú presupuestas 1.400 millones de pesos y resulta que tú lo que vas a recibir son 1.000. Los 400.000 tú lo vas a gastar y tú tienes que buscarlo prestado entonces. O crea nuevos impuestos o busca prestado. Entonces este gobierno está buscando prestado todos los años. Ya ha roto el récord. Lo que va en este cuatrimestre pasado, en este semestre ya ha roto el récord. Ha cogido más prestado en este semestre que en todos los otros semestres del gobierno. ¿Por qué? Porque el déficit se va agrandando. Mira, el servicio de la deuda externa de este gobierno, en este presupuesto de este año, el gobierno tiene que buscar 400.000 millones de pesos para los servicios de la deuda externa. En este mismo presupuesto, el gobierno tiene que buscar más de 100.000 millones de pesos para tapar el hoy, el déficit del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico. En ese mismo presupuesto, sacándole ese dinero, el gobierno, lejos de restringirse, porque no está recibiendo, porque no hay más impuestos y no está recibiendo más dinero, entonces el gobierno agarra y te da miles de pensiones. El gobierno agarra y te da un bono de diciembre, emite 4.000 millones en diciembre. El gobierno emite un bono escolar, 2.000, 3.000 millones. El gobierno amplía la tarjeta Supérate. El gobierno agarra y mete 2 millones de personas más en el servicio de SENASA. Es decir, el gobierno nombró en lo que va del año, no preciso bien, creo que vamos en 17.000 nuevos empleos de este año, que por encima del año pasado. Entonces, un gobierno que está gastando más, tiene un déficit y está gastando más. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el gobierno, Juan?
que el gobierno no tiene dinero para invertir. No tiene dinero, está siendo deficitario en todo lo que está haciendo el gobierno, está siendo deficitario. Ese es el problema de la ciudad. Ese es el problema de todo. Falta de dinero es el problema de las obras. Falta de dinero porque tú tenías un servicio de SENASA que funcionaba más o menos equilibrado, pero si tú le metes 2 millones más y no le aumenta el presupuesto, ¿qué va a pasar? Y si tú agarras y tú das pensiones solidarias ahora y metes 2.000, 3.000 millones de pesos en pensiones solidarias, y si tú agarras con el tema de los recursos que utiliza el gobierno para hacerle propaganda al gobierno, y te gasta ahora mismo alrededor de 4.000 millones, 3.000 y algo de millones de pesos en lo que va del año, entonces el gobierno está gastando dinero sin tener dónde gastarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la autopista Duarte está paralizada, la remodelación, y la mayoría de las obras de gobierno están paralizadas. Si tú ves que Monorriel se mueve porque consiguieron un préstamo, si no consiguen un préstamo no se mueve. Entonces el gobierno ahora se está moviendo. Para poder mover el gobierno hay que conseguir préstamos. Ningún gobierno se sostiene así. El país está ahora mismo, los servicios, todos los servicios están deficitarios en la República Dominicana. Estamos conversando con el profesor José Izquierdo, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y presidente provincial. Vamos a pausa entonces para concluir, ¿no?, unos minutos más con el profesor José Izquierdo. Bueno, estamos conversando con el dirigente político, el profesor José Izquierdo. Profesor, casi finalizando esta conversación, ¿quién va a ser el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo? ¿Leonel Fernández o el senador Omar Fernández? Bueno, uno tendría que ser adivino o jugar a adivinar. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. La oposición, o sea, uno preguntaría, ¿quién va a ser el candidato de la oposición? El candidato a vencer el gobierno, a vencer en la oposición. Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández, ¿verdad? 3 veces presidente, uno de los políticos de Latinoamérica con mayor preparación, un hombre de buen decir, con un comportamiento extraordinario, es el líder del partido de la oposición. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema viendo a Leonel Fernández como es en la Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿qué ocurre en la Fuerza del Pueblo? Que hay un joven en la Fuerza del Pueblo que fue ya diputado, que en las elecciones pasadas fue el segundo gran ganador. El proceso electoral pasado, el gran ganador, lógicamente, fue Luis, que fue, ¿verdad?, que ganó la presidencia de la República con un 57%. Pero el otro gran ganador fue Omar Fernández, porque Omar Fernández en el Distrito Nacional se ganó a Luis y a todos los que están aspirando en el PRM, que pasaron a apoyar al senador de la capital, al candidato que ellos llevaban, y Omar se lo gana. Entonces Omar tiene un aura, Omar tiene una condición extraordinaria, y la población está viendo a Omar como un posible presidente, como un posible candidato. La Fuerza del Pueblo lo que tiene esa disyuntiva. Ahora, por suerte, es padre e hijo. Yo te puedo decir que el mercado manda. Cuando pase un año, pase este año y lleguemos a los 2 años que falten para las elecciones, que comiencen a medirse los precandidatos del PRM, habrá que medir lo del PLD, ¿verdad? Y medir también lo de la Fuerza del Pueblo. Fíjate que las mediciones han sido, con relación a Leonel y Omar, las mediciones casi no se dan. En este mismo proyecto RCC Media, que tiene ahora mismo la Galu, y que tiene RCC Media, una encuesta no mexicana, cuando han medido los precandidatos del PRD a todos, han medido los precandidatos del PLD a todos, pero nada más miden a Leonel. Y yo, que uno tiene su suspicacia política, digo
que cuando tú tienes una encuesta y el propósito es que salga esto a flote para que se hable de eso, tú no puedes introducir un elemento que te distorsione la discusión. Yo pienso que si publican lo de Omar, la realidad de Omar, entonces no estaríamos discutiendo si cuánta favorabilidad tiene el presidente Luis Abinader, ni mucho menos estarán discutiendo la favorabilidad que tiene Omar Fernández. Finalizando ya, profesor, finalmente no existen posibilidades de que usted continúe en la presidencia de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago. ¿Eso está descartado? Si la dirección política decide que usted continúe, ¿usted está en disposición de continuar? Mira, Juan, yo quisiera no estar, no sé yo, esa es mi decisión. Ahora, yo me debo a un partido político, ¿verdad? Yo quisiera que la dirección ya del partido me exonere de esa parte. Pero cuando yo hago el planteamiento de Santiago, yo lo estoy haciendo, Juan, porque yo creo que en una plaza tan difícil para nosotros, con la fortaleza que tiene aquí el gobierno, el PRM, las inversiones que tiene, los sectores que se mueven alrededor de ese gobierno, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en Santiago para nosotros poder competir con cierta honorabilidad en la provincia de Santiago. Entonces la dirección política tiene que ver eso. Entonces tiene que ver el presidente Fernández, yo le sugeriría, ¿verdad?, que él escoja a una persona con la que se sienta más cómodo. A esa persona el presidente tiene que potencializarla. A esa persona el presidente Fernández tiene que empoderarla, que la población de Santiago lo siente representante del presidente, y la mejor forma es haciendo eso. ¿Qué nombre le pondremos a esa persona? Le pondremos Demóstenes Martínez, Raúl Martínez, Hanley Otañez, Altagracia González, yo no sé qué nombre le pondremos. Rigoberto Santos, que luego que aspira, no sé quién más aspira, que aspire para la provincia. ¿Quién más aspira? El nombre que el presidente entienda y que uno entienda en la lógica, ¿verdad?, de que tiene que ser una persona con un perfil creíble para Santiago. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Un placer siempre tenerlo aquí. Muchas gracias. Bien. El patrón de la tarde, hemos conversado con el profesor José Izquierdo, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y presidente provincial. Y entonces, como todos los jueves, ahora vamos a el plato fuerte del catedrático universitario, analista, profesor de la Pucamaima, el profesor Vázquez, que todos los jueves entonces nos trae un tema de interés, sobre todo un tema de orientación y de educación. Entonces, profesor, ¿qué tenemos hoy? Gracias por recibirme, la verdad contento de estar aquí como cada jueves, y más con esas introducciones que le dan a uno lo ponen allá, pero sí, atacando, ¿verdad?, una de las debilidades más fuertes que nosotros tenemos aquí en el país, que es el tema de la formación en materia de finanzas, y que a pesar de nosotros ser un pueblo que saca de abajo, que es muy tigre, que sale adelante fácil, que se la busca, siempre tendemos a tomar decisiones que son un poco difíciles y que realmente cometemos errores que a la vista tal vez en el momento parecen decisiones acertadas, pero que la base sobre la cual nosotros la tomamos no nos llevó a hacer la decisión correcta y adecuada para las condiciones que nosotros tenemos. En todos los sectores en que uno se mueve como ciudadano, tomar decisiones es difícil, ¿verdad que sí? Es muy difícil, ¿verdad que sí? Sí. La gente teme tomar decisiones. Claro, y más en materia de dinero. ¿Usted conoce a alguien que tome alguna decisión importante de dinero que no le tiemble en pulso? Lo piensa 100 veces antes de. O sea, eso es algo totalmente normal y para eso es que uno tiene que prepararse para tomar esas decisiones. Ahora, hay mucho de dónde tomar, hay mucho de dónde escoger y para cubrir ese sesgo de esas ideologías, esos pensamientos que no nos llevan a tomar el camino correcto. El día de hoy
yo traigo uno de los, vamos a decir, autores, de los personajes que se hizo famoso por su trabajo político en Europa en su momento, y por un libro que ha dado apertura a muchas personas, incluyéndome a mí, para entender un poquito el ejercicio del poder y de la política y de cómo se maneja, que es El Príncipe, de su autor Nicolás Maquiavelo. Aunque ustedes no lo crean, también de estas enseñanzas de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, nosotros podemos tomar mucha información que nos sirve de base, incluso el día de hoy, para tomar decisiones financieras correctas, acertadas. Entonces, ¿cómo sería el arte de las finanzas personales o de las finanzas en general según el autor Nicolás Maquiavelo? ¿Cómo pensaría un estratega del poder económico a la hora de tomar decisiones? Y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. La enseñanza número 1 es el dinero es una herramienta de poder, no un fin en sí mismo. Y vemos que como los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio, dice Maquiavelo. O sea que estamos hablando de que para muchas personas el dinero es el objetivo final, es lo que tengo que lograr, pero realmente no es así. El dinero es una herramienta que yo utilizo para conseguir las cosas que quiero o las cosas que me pueden solucionar ciertos problemas, ciertos inconvenientes, porque recuerden que hay problemas que ni siquiera el dinero puede solucionar. Así que orientarnos solamente a perseguir el dinero como el objetivo final nos puede llevar a tomar decisiones muy erróneas, llevarnos a un punto de una avaricia desmedida, una avaricia que no nos permita a nosotros ver claramente cuál es el plan o cuál es el juego a mediano y a largo plazo, y lo que nos puede llevar a nosotros a las cosas que realmente necesitamos y queremos. La clave de esto es: quien controla su dinero, controla su tiempo, sus decisiones y su destino. El objetivo no es tener dinero, como decía, sino es tener el poder de decisión, de poder decidir. Por ejemplo, hay gente que gana mucho dinero, pero está esclavizada por deudas, porque no tiene poder, porque no puede decidir. Simplemente cedió ese poder a un tercero a través de ese pequeño contratito o de varios contratos que lo llevaron a una deuda tan profunda que simplemente eliminaron esa herramienta clave para poder decidir su destino. La segunda enseñanza que podemos esperar, que podemos observar de Maquiavelo es: no pongas tu seguridad en manos de otros, ni del Estado, ni de un solo ingreso. El que depende enteramente de la fortuna se arruina cuando ella cambia. Y cuando él habla de la fortuna, habla de la suerte. El que depende enteramente de la suerte o de los tiempos malos y los tiempos buenos, cuando llega el momento en el que la marea cambia y se pone en contra, la piña se pone agria. Señores, y esto nosotros lo hemos hablado en múltiples ocasiones, y es que hay que diversificar tus fuentes de ingreso. Aunque tú tengas un solo trabajo, que no significa que está mal, porque empezaste bien, es el primer paso. Tú tienes que buscar la manera de que si tú te compras 10 botellones de agua o 5 botellones de agua en tu casa, hazte un ejercicio y ve a ver si tú puedes hacer algo que te genere el suficiente dinero para tú comprar esos botellones de agua de esa actividad económica y no sacarlo de tu salario directamente. Verás que te puede sorprender. La clave es la siguiente: hay que diversificar nuestros ingresos, porque la dependencia es la enemiga número 1 de la libertad financiera. Si uno depende de un solo ingreso y ese día tal vez tú te levantaste con una situación y cometes un error en el trabajo, no estoy hablando de algo criminal, sino que simplemente recuerda que a veces tú amaneces con los apellidos cruzados y alzas la voz y dices lo que no tienes que decir en su momento. Si se decide terminar tu contrato en ese trabajo por ese error, la piña se pone bastante agria si tú no estás preparado con tus ingresos bien diversificados
que te permitan a ti seguir recibiendo algún flujo de efectivo, aunque no tengas una fuente principal, y mientras tanto buscas algún otro tipo de trabajo que te cubra esas necesidades básicas tuyas. La siguiente enseñanza es que los momentos de crisis revelan quién es estratega y quién es víctima. Dice Nicolás Maquiavelo que el buen estratega se prepara en tiempos de paz para cuando venga la guerra. Señores, y nosotros hemos hablado en tantas ocasiones sobre la planificación, el fondo de emergencia, el ahorro, la inversión, el disfrute estratégico del dinero que haces, las celebraciones estratégicas, controladas, puntuales, porque tú, si te has fajado a trabajar, bueno, pues entonces realmente tú puedes brindarte algo, celebrar esos éxitos, pero no en exceso, siempre preparado para cuando vengan los tiempos malos, los tiempos de vaca flaca, y no te quedes ahí seco, ¿eh? La clave es lo siguiente: tienes que tener un fondo de emergencias, tienes que tener activos lo suficientemente líquidos para que, en dado caso de que tú necesites algún dinero para cubrir, mientras la cosa se mejora, tú no tengas que cambiar de la noche a la mañana tu estilo de vida simplemente porque no todo te sale exactamente como tú querías. E incluso tú tienes que tener un capital mental preparado. ¿Para qué? Para reinventarte. Mira, ¿cuántas personas no conocemos nosotros, muchos allegados, que tal vez en algún momento las cosas no les resultan como quisieran y se bloquean, se van a su casa, se tiran en el mueble, no buscan la manera de reinventarse, de buscar algo, de crear un proyecto, de traer algún tipo de valor agregado para tratar de salir de ese hoyo? A veces las oportunidades se disfrazan de dificultades, de cosas que no están tan a favor tuyo, pero es para poder dinamizar esa mentalidad tuya. Mira, en una crisis, quien tiene liquidez compra lo que otros venden por desesperación. O sea que si tú te preparas bien y tienes la suficiente liquidez, hasta puedes aprovechar al máximo una etapa de crisis para otros y puedes incrementar tu patrimonio, tu capital, tu riqueza, como tú quieras llamarlo, tus activos, simplemente por el hecho de tener una agüita extra por ahí, un dinerito que realmente te sirva para aprovechar esa oportunidad. Pero el que no tiene, realmente no hay manera de que lo aproveche. Lo siguiente es que el capital se protege con inteligencia, no con miedo. Mira, los hombres prudentes siempre han evitado descansar en la suerte y han preferido gobernarla, dice Maquiavelo. Ahorrar sin invertir es solo miedo disfrazado. El que quiere crecer debe asumir riesgos calculados. Señores, hay que invertir en un negocio, en un proyecto, en cualquier cosa, en educación o en activos con potencial, o sea, ideas o proyectos con potencial. ¿Por qué? Señor, recuerde que nosotros hemos hablado aquí mucho de tomar decisiones en base al razonamiento, al pensamiento lógico, a la tranquilidad, nunca al miedo, nunca a la emoción, nunca a la felicidad, nunca al nerviosismo, sino que si tú piensas de forma estratégica, aunque tú seas una persona prudente, pero tú tienes que hacer o tú tienes que tomar conciencia de que tus ahorros no van a crecer solo y que tú tienes que asumir una postura de multiplicar ese dinero y que no todo dependa solamente de tu trabajo y de tu esfuerzo directo. Recuerda que no siempre se están dadas las condiciones para que tú puedas trabajar al 100%, y mientras más temprano tú aprendas cómo convertir esos ahorros en inversión, y esas inversiones que sean en activos que se aprecien, que sean en proyectos que crezcan y que tú asumas riesgos controlados, no te estoy diciendo coloca todos los ahorros, no, sino que ya tú tienes tu fondo de emergencia, ya tú tienes un clavito, pues todo el dinero que tú recibas, entonces empieza a probar a ver dónde tú eres bueno, y con la capacidad y con las herramientas que tú tienes, bueno, entonces colocarte en una posición que te permita a ti aprovecharte y generar más dinero, o hacer crecer tu capital de cierta manera como una
como una bola de nieve. La siguiente enseñanza es la siguiente: las relaciones valen más que el dinero, pero hay que saber usarlas. Quien quiere reinar solo, perecerá solo, dice Maquiavelo. Quien quiere reinar solo, perecerá solo. Mira, el capital social es más importante que el capital líquido. Tu red puede abrirte puertas a negocios o a mejorar tu nivel de reputación, que sea la llave o la clave a que te lleguen oportunidades. Mira, y está claro ahí, un emprendedor sin red crece lento, y uno que sabe con quién hablar crece muy, pero muy, muy rápido. La evidencia está ahí. Aunque tú tengas un proyecto ganador, si no tienes quien te ayude a empujarlo, a llevarlo adelante, a darlo a conocer, es muy probable, es muy alta la probabilidad de que ese proyecto con el tiempo simplemente desaparezca. Y algunos dirán que hay otras personas que abren proyectos de negocio que no son nada innovador, no están reinventando la rueda, no están haciendo nada nuevo, no están creando la fórmula del agua tibia, pero sin embargo son bastante exitosos. ¿Y por qué otras personas hacen lo mismo y no pueden? Bueno, pues en la gran mayoría de los casos es porque tienen redes y han sabido utilizarla para poder avanzar, y conocen el valor y la capacidad que tiene el trabajo en equipo, y que esas personas te ayuden a lograr eso que tú quieres, en el sentido de que el proyecto crezca, de que se den los resultados. Y quién sabe, cuando viene a ver, una de esas personas que tú conoces, que tú te has preocupado por cultivar esa amistad, esa relación, te abre la puerta o te invita a una reunión para conocer a alguien que es quien te va a catapultar ese proyecto o quien va a materializar ese proyecto. Miren, eso es clave, y eso en todos los lugares, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Usted va a ver cómo las redes sociales, el internet está lleno de historias de grandes magnates que, cuando hacen sus historias de cómo armaron todo ese patrimonio y cómo crecieron, en el 99% de las ocasiones siempre se habla de el trabajo, las redes, las amistades, y cómo tal vez una o dos reuniones que se dieron a través de un allegado o un conocido abrieron las puertas que lo hicieron crecer de forma exponencial. El consejo número 6: el conocimiento financiero es una forma de defensa personal. Oye lo que dice Maquiavelo: las armas de los ciudadanos deben ser su preparación para defender la república. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Ahora, en el mundo moderno, tu mejor arma es entender el sistema, los impuestos, la inversión, la deuda y la inflación. Mientras más tú lo entiendes, más armas tienes tú para defenderte o para salirte de abajo, simplemente para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y te voy a dar un ejemplo claro. Quien no entiende cómo funcionan los intereses trabaja para quien sí lo entiende. ¿Y cuántas personas que acaban de escuchar esto no piensan en los préstamos que tienen, tanto en las entidades de intermediación financiera como con el prestamista de la zona? Quien no entiende cómo funciona el interés o el interés compuesto trabaja para quien sí lo entiende. Señores, es un arma poderosa, pero el que no sabe es como el que no ve. Cuando viene a ver, vienen y te dicen, te venden gato por liebre, y como tú no sabes diferenciar un gato de una liebre, bueno, pues entonces ahí quedas tú enganchado. Y sabemos que los errores, lo bueno que tiene equivocarse en materia de dinero, señores, es que no muere nadie. No muere nadie. Si usted me está escuchando, si los problemas son de dinero, no tome una decisión permanente por algo que es transitorio. La economía es cíclica. A veces usted va a estar bien, a veces usted va a estar más o menos, a veces usted va a estar excelentemente bien, y otra vez se va a estar que no va a tener nada a mano. Pero no se preocupe, que eso va a cambiar con esfuerzo. O sea que tú tienes que esforzarte. Oye, cuando lo decía este señor, él lo decía hace cientos de años, que hay que prepararse, hay que educarse. No te estamos diciendo, y mira que nosotros vivimos en un país
donde la educación es prácticamente, bueno, la educación es gratuita. Hay muchas escuelas gratuitas, hay muchos politécnicos, hay muchos colegios de bastante accesibles, hay colegios de todo nivel, escuela de todo nivel, pero suerte que estamos vivos en una época en la que el acceso a la información se ha democratizado más que en ningún momento en la historia del ser humano. Prácticamente lo que usted tenía que hace 20 años salir a buscar a una biblioteca, porque el internet se le caía, porque se levantaba el teléfono mientras usted estaba conectado, o simplemente porque en su casa no había dinero para comprar una computadora ni tener una conexión a internet, para aquellos que usábamos el dial-up o que lo llegamos a utilizar. Ahora usted tiene cualquier biblioteca del mundo al alcance de su mano, en su bolsillo, en un aparatito que se llama teléfono inteligente, y con el internet, que en nuestro país es de muy simple acceso, o sea, es de muy fácil acceso el internet. Usted tiene todas las bibliotecas del mundo accesibles. ¿Cuál es su excusa para no aprender algo? Ninguna. Cualquier cosa que usted no sepa hacer, usted se puede meter a YouTube y YouTube le puede decir. Y si usted quiere hacer algún tipo de negocio, ya usted puede ir a la versión gratuita de ChatGPT, de DeepSeek, de cualquier tipo de inteligencia artificial, y que esa inteligencia artificial le diga a usted más o menos cómo empezar. No pretendas que la inteligencia artificial en un principio te va a hacer todo, porque tú tienes que aprender a desarrollar las habilidades para que la inteligencia artificial pueda hacer todo. Pero para empezar, dile que te enseñe cómo hacer una carta, cómo hacer un currículum, que te analice el currículum, qué tú podrías hacer para mejorar las probabilidades o incrementar las probabilidades de contratación, qué tipo de negocio de acuerdo a la información que está allá afuera, que está disponible, o algún informe del Banco Central, o algún informe de la CEPAL, o algún informe del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, o hasta de alguna de esas empresas que cotizan en los mercados financieros internacionales. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para los próximos 5 años? Si tú andas buscando proyectos, señores, donde hay más problemas es donde hay más oportunidad. Y nosotros vivimos en un país que tiene bastantes retos, y tal vez usted le puede sacar provecho. ¿Quién sabe? Cuando viene a ver, usted y sus allegados o sus socios son los que van a resolver algunos de los problemas que nosotros tenemos actualmente, y lo va a llevar esas soluciones a las personas que realmente lo necesitan, y usted dejará un mundo mejor que como lo encontró. Ya para cerrar, una pequeña reflexión. Maquiavelo nos enseñó que el poder no se hereda, se construye. Y en el mundo moderno, el poder se construye con inteligencia financiera, o sea, saber manejar lo que tú ingresas y lo que tú gastas, lo que tú ahorras y lo que tú inviertes, las relaciones estratégicas, o sea que a quien tú conoces, y si tú tienes la capacidad de convertir a esas relaciones, esas personas que tú conoces de forma estratégica, en una herramienta que te ayude a ti y a esa persona o a esas personas a avanzar en la misma dirección. Yo no te estoy diciendo que use una persona para crecer y que ya te olvide de ella, no, sino que nadie llega lejos solo. Y por último, el control emocional ante el dinero. Miren, y ya con eso voy a concluir, el control emocional y principalmente ante el dinero. Señores, no tomemos decisiones importantes solamente porque me voy a sentir bien, porque sé que me va a ir bien, porque pienso que me va a ir bien. Eso es una casa que está muy floja de fundamento, que cualquier soplo, cualquier viento fuerte la puede tumbar. Hay que tomar conciencia, hay que tomar decisiones educadas, decisiones basadas totalmente en el razonamiento y no en lo emocional. ¿Cuántas pérdidas lamentables no hemos visto nosotros o hemos tenido en días recientes simplemente porque ha habido personas que no tienen esa inteligencia emocional y no saben contener esas emociones y simplemente actúan de acuerdo a cómo se sienten impotentes y quieren hacer algo, se sienten con rabia y quieren hacer algo, se sienten avergonzados y quieren írsele
encima al otro, se sienten ultrajados y quieren írsele encima al otro de forma física, se sienten con miedo y quieren responder de una manera cuyo resultado es impredecible. Cuando viene a ver, puede terminar en un resultado totalmente permanente, una vida perdida, la libertad perdida, la familia perdida, los hijos perdiendo a un padre, perdiendo a una madre, perdiendo a un hermano, una madre perdiendo a un hijo. Señores, estas son cosas claves y no solamente estamos hablando en materia financiera, sino de forma generalizada. Todas las decisiones que nosotros tomemos, siempre y cuando la tomemos con una cabeza fría, son decisiones que por lo general serán en el camino que nos va a llevar a nosotros a las cosas que queremos. Cuando tomamos decisiones calientes, olvídate del mundo, que el resultado, por lo general, el 99% de las ocasiones va a ser en tu contra. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos ya la próxima semana.